Vamos a empezar a ver algunos elementos, consideraciones de los circuitos hidráulicos. Primero vamos a mencionar esto de los ciclos de transformación de energía, ¿no? Ustedes estuvieron viendo que la energía en el tractor la produce el motor diésel básicamente, ¿no? Que termina transformando el motor diésel la energía química contenida en el combustible a partir de su combustión. El motor la termina transformando en energía mecánica, movimiento, rotación de, eh, de un eje, el extremo del cigüeñal, ¿no? Y ahí ya se toma movimiento. Uno de los elementos que toma movimiento de ese eje del cigüeñal, en la parte delantera, actualmente, lo que es la distribución, es la bomba del circuito hidráulico. Todos los circuitos hidráulicos, una bomba, que es la que genera un caudal. Siempre decimos, las bombas generan caudal, no generan presión. La presión se produce después por obstrucciones en el recorrido del caudal, ¿no? Por las limitaciones que tiene en el recorrido ese caudal que produce la bomba. Pero bueno, en definitiva la bomba transforma la energía mecánica, como bien dice acá, en energía hidráulica. Vamos a ver que las potencias, cuando hablamos de potencia hidráulica, hablamos de presión y de caudal. La bomba puede tolerar una determinada presión y produce un determinado caudal. El producto de ambos es lo que se conoce como potencia hidráulica. Pero la bomba transforma energía mecánica en energía hidráulica. Y luego esa energía hidráulica se conduce por cañerías y llega hasta un actuador. ¿Qué es un actuador? Bueno, es o un cilindro o un motor hidráulico, como veíamos en el video que estuvimos viendo de las aplicaciones. ¿Y en qué se transforma esa potencia hidráulica? En un movimiento de un cilindro que se expande o se retrae, un movimiento rectilíneo, o en un movimiento rotatorio. Pero la potencia hidráulica se termina transformando en potencia mecánica de movimiento, en un sentido o en uno u otro sentido o en rotación. Es decir, el actuador vuelve a transformar la potencia hidráulica que recibe en el circuito por parte de la bomba, que generó la bomba, esa potencia, y la vuelve a transformar en energía mecánica de movimiento, para mover un cilindro o para mover un motor hidráulico. ¿Bien? Otro actuador hidráulico que existe es el embrague hidráulico, que lo vamos a ver en un ratito. Pero fíjense que hay todo un ciclo de transformación, ¿no? Primero el motor, que me genera la energía mecánica, la bomba transforma la energía mecánica en energía hidráulica, y el actuador vuelve a transformar la energía hidráulica en energía mecánica, en energía de movimiento. Acá tenemos un circuito hidráulico, pero para un actuador a distancia. Y nada, están simbolizados, esta clase de Daniel Jorajuría, y yo la utilicé como base y le agregué algunas cosas. La base es una clase de Daniel. Nada, y habla de dónde se encuentran los distintos elementos de un circuito hidráulico. El depósito habitualmente está o abajo el asiento del tractorista, o puede ser la bocha del diferencial también, si es depósito compartido o depósito individual, independiente. La bomba habitualmente, les decía, está en el extremo de la parte delantera del motor, ¿no? Que es uno de los extremos del cigüeñal, donde toma movimiento todos los elementos, las levas, la bomba de agua, la bomba de aceite. Bueno, la bomba del sistema hidráulico también toma movimiento. ¿Dónde están los comandos o las palancas, digamos, para poder generar, en definitiva, la circulación de aceite en uno o en otro sentido, en función de lo que se quiere hacer? Bueno, obviamente tiene que estar en la cabina del tractorista, a mano del tractorista, para nada, porque no se tenga que bajar cada vez que tiene que mover algo. ¿eh?
En la parte posterior habitualmente del tractor están las conexiones, las hembras se dice, se van a enchufar las mangueras que van a conducir el aceite desde el tractor hacia la máquina que es accionada. Finalmente, bueno, los actuadores, en este caso un cilindro que va a abrir la compuerta de esta rotoenfardadora, ¿no es cierto?, para que dejar salir el rollo una vez que está concluido. ¿Eh? En este caso el actuador, digamos, es un actuador de control remoto, es decir, un cilindro que está afuera del tractor, ¿no es cierto? Y lo vamos a abrir o cerrar en función de que querramos abrir o cerrar esa compuerta de la rotoenfardadora en este caso. Estos son los elementos básicos que podemos tener en un circuito de este tipo. Bueno, acá vemos la última parte del circuito. Acá estaría la válvula, cerca, decía yo, del puesto de mando del tractorista, del asiento, derecha o izquierda, tendrá una palanquita con una válvula que podrá mover en una vía, en un sentido o en otro. En este caso, por ejemplo, el cilindro de control remoto de un arado de reja, ¿no? Bueno, cuando mueve, fíjense, la palanca para adelante, el aceite viene de la bomba por este lugar, en la parte inferior viene el aceite que viene de la bomba. Y viene por esta manguera de acá, y va a generar en el cilindro de control remoto que está acoplado en la herramienta, va a generar este cilindro se desplace para allá. Fíjense que por la otra vía, en este cilindro, va a salir el aceite a baja presión y va a volver hacia la válvula, va a pasar por la válvula y de acá va a ir hacia el depósito. ¿Bien? O sea, viene el aceite de la bomba, mueve el pistón este para este lado y el aceite vuelve por esta otra vía y vuelve al depósito. Bueno, el efecto de ese movimiento de aceite y ese desplazamiento del pistón con el vástago para este lado, fíjense que hace girar todo esto así, este vástago empuja todo esto para acá, esto pivota en ese punto, bajar esto, y en definitiva trabaja sobre un brazo acodado que hace bajar la rueda. Y el bajar la rueda implica que el cuerpo del arado, se levanta. Es decir, yo bajo la rueda, levanto el equipo. Levanto la rueda, si hiciera lo contrario, si el aceite viniera por la cañería que figura en azul, y volviera por la cañería que está en rojo, si el recorrido fuera el contrario, la rueda haría lo contrario, digamos, en vez de bajar, subiría, y cuando sube la rueda, se clava el equipo. ¿Bien? Fíjense que este es un cilindro, el cilindro de control remoto, que se utiliza para levantar y bajar equipos que uno lleva vinculados a la barra de tiro, como este que se muestra acá. Bueno, es un cilindro no compensado, es decir, tiene una cara, la cara por la cual está entrando el aceite ahora, está vinculada con la manguera esta roja. En realidad el rojo indica que el aceite está a presión, y el azul, el aceite está con poca presión. Es decir, el aceite viene a presión de la bomba, de caso, y entra por la derecha del pistón. Entra con toda la cara, haciendo presión en toda la cara. Y tiene en consecuencia más fuerza cuando va de acá para allá, cuando el pistón, digamos, el vástago sale para afuera, tiene más fuerza que cuando el vástago se mete. Porque cuando el aceite venga por la otra cara, venga de izquierda a derecha, va a empujar solo una parte de la cara del pistón, porque la otra parte está ocupada por el vástago, entonces no genera presión. Es decir, este pistón, este cilindro no compensado, tiene más fuerza en este sentido cuando sale el vástago fuera del cilindro que cuando se mete el vástago. Y está bien colocado de la forma que está colocado acá, porque fíjense,
cuando está saliendo el vástago, estoy moviendo el pistón de derecha a izquierda, fíjense que lo que estoy haciendo con la herramienta es levantarla, es decir, bajar la rueda y tengo que levantar toda la herramienta. En cambio, cuando tenga que ir en el sentido contrario, la herramienta va a bajar, y para bajar me ayuda la propia gravedad, ¿no es cierto? No necesito tanta fuerza para bajar una herramienta como para subirla. Entonces, muchas veces en estos cilindros que se pueden poner de las dos formas, es decir, yo podría ver que está acoplado acá con dos tornillos a estos elementos, yo lo podría haber puesto al revés al cilindro, con la cara llena en la dirección contraria, y tendría más fuerza para bajarlo que para subirlo, ¿eh? Me puede pasar que si no pongo atención y pongo el cilindro al revés, capaz que no tenga suficiente fuerza para levantar la herramienta, ¿no? Siempre hay que prestar atención acá cuando se colocan los cilindros. Muchas veces estos cilindros se sacan y se comparten entre herramientas, ¿no? O sacar de este arado, que yo, poner una rastra de disco, una sembradora, qué sé yo, cualquier otra máquina. Eh, entonces, bueno, cuando se saca y se pone, bueno, hay que prestar atención a eso, colocarlo siempre con la cara que me da más fuerza para la situación que me demanda más fuerza, ¿no es cierto? Y fíjense que así tiene más fuerza y tiene menos velocidad paralelamente, porque para llenar toda esta cara que está libre, puede necesitar más volumen de aceite que para llenarla por la cara contraria, donde está el vástago, ¿eh? En esta situación, con menos aceite yo la lleno. Entonces, el mismo caudal que me entregue la bomba para volver, en el sentido contrario, voy a llenar el doble de rápido, digamos, el doble de rápido, o más rápido en el camino inverso, ¿eh? Es decir, que el cilindro este va a tener más fuerza en una dirección y menos velocidad, y más velocidad y menos fuerza cuando vaya de izquierda a derecha, ¿eh? Bien. Bueno, mencionar algunas ventajas de todas las transmisiones hidráulicas, haciendo un corolario de todo esto. Bueno, es muy fácil manejar estos mandos, de todas las transmisiones hidráulicas. ¿Mm? Se puede controlarla con mucha precisión hasta qué profundidad quiero trabajar, hasta que se pone un tope, vamos a ver en estos cilindros hidráulicos, para definir la profundidad de trabajo, por ejemplo, y con mucha precisión puedo definir los distintos parámetros, ¿eh? Son más seguras, claramente. El movimiento, fíjense, es el de un pistón que se cierra o se contrae. Pero el líquido, el fluido, el movimiento no se transmite por una correa o por una cadena, algo que me puede enganchar, o por una barra cardánica que me puede enganchar la ropa y matar, ¿no? Sino por una manguera, ¿eh? En el interior de una manguera va el movimiento del fluido. En consecuencia, eso aporta mucha seguridad. ¿Mm? El hecho de que sea un aceite lo que se usa como fluido hidráulico hace que no necesita andar engrasando ni lubricando las cosas, el mismo aceite se encarga de eso. Son habitualmente transmisiones muy confiables, ¿eh? Y lo que decíamos de las tuberías y demás, ¿no? Que se adaptan a distintos diseños. No tengo la obligatoriedad de poner ejes paralelos, como en las transmisiones mecánicas, ni que haya un ángulo máximo. Las mangueras pueden dar vuelta, enrollarse, como veíamos en todas esas transmisiones de distintas máquinas, y no hay problema, es muy plástico el aceite para mandarlo por tuberías confinadas, ¿no? Me da mucha libertad de acción, ¿eh? A diferencia de cualquier transmisión mecánica. No son solo ventajas las que tienen las transmisiones hidráulicas, también tienen desventajas, ¿no? Tienen contras. Yo diría, como corolario, uno diría, bueno, pero ¿por qué me quedo? ¿Con las ventajas o con las desventajas? Me quedo con las dos cosas. Y las transmisiones hidráulicas, yo le diría, son irreemplazables. Es decir, por más que tengan desventajas y contras, las prestaciones que nos brindan, vieron esas máquinas viejas que les mostraba al comienzo, que trataban de hacer de forma mecánica, cosas que forma hidráulica se pueden hacer muy fácilmente. Bueno, nada, no las puedo reemplazar. Lo que se hace en
forma hidráulica es realmente, prácticamente podríamos decir, no se puede reemplazar por transmisiones mecánicas, no me queda otra. Pero tiene su desventaja y hay que conocerla, ¿no? O sea, tienen menos rendimiento, o sea, nunca la transmisión por aceite eh, va a tener siempre más pérdida, digamos, de transmisión, por calentamiento del aceite, por longitud de tubería y demás, que una transmisión mecánica dada por una correa o por una cadena, un engranaje o barra cardánica. El rendimiento siempre es mucho menor que en una transmisión mecánica. Bueno, hay posibilidades de fuga de aceite, todo el compartimiento, el circuito del aceite tiene que estar perfectamente sellado, ¿no? Tengo que garantizar eso y donde empieza a aflojar algo, bueno, puede empezar a haber fuga de aceite, posibilidad de que entre aire al circuito también, es un tema, bueno, posibilidad de cavitación, como dice ahí. Que entre aire al circuito hidráulico implica que cuando esa burbuja de aire entra al circuito de presión, yo les decía, se genera cavitación, ese golpe de ariete, la burbuja implota y genera un golpe, digamos, en la cañería que puede dañar algo. ¿eh? Bueno, toda la parte hidráulica es difícil meter mano, digamos, hay que contar con gente que sepa para poder hacer reparación y demás. Y bueno, el transmitir el movimiento a partir de fluidos implica que es muy común que conexiones en distintos lugares donde hay interconexión con la atmósfera, los componentes se ensucian. El aceite es algo que atrae la suciedad y la suciedad se pega a ese aceite. Y luego cuando esa suciedad empieza a circular por la cañería, bueno, puede producir averías. Por eso es muy importante siempre tratar de mantener limpia todos los conectores, protegidos en lo posible para que no estén a la intemperie. Eh, y, y nada, y hacer el mantenimiento periódico que requieren, ¿no? El cambio del aceite, el cambio del filtro, le decía yo, para el lugar donde se tiene la suciedad, que cambiarlo todas las horas que indica el fabricante, horas de funcionamiento, y bueno, habitualmente limpiar las conexiones, las mangueras esas tienen unos machos que cuando eh, se conectan y desconectan, obviamente quedan con aceite en la punta y a veces cuando chocan con el suelo, digamos, obviamente se les va pegando la suciedad. Habitualmente el tractorista lleva un trapo engrasado, un trapo sucio con el cual limpia esos machos antes de conectar con las hembras. Sería bueno siempre tratar de ponerle capuchones, digamos, que las protejan y que eviten la contaminación. Hay que poner cuidado en todo eso. Bueno, hablando de la evolución de todo esto, la hidráulica, yo les decía, acompaña a las máquinas agrícolas prácticamente desde la motorización, ¿no? Si bien obviamente van creciendo las novedades y se van perfeccionando el sistema, siempre la hidráulica acompañó a la mecanización. Bueno, ahí tenemos la cita de Arquímedes, que ya sienta las bases fundamentales de la hidráulica. Hay una bomba de engranajes 1660, antes de los motores de combustión interna, fíjense, ya existía lo que es una bomba de engranajes. En el siglo XIX, es decir, antes del siglo XX, ya existían todos los componentes o elementos básicos que hoy se conocen en los sistemas hidráulicos. Fíjense, en 1905, la primera bomba de pistones axiales. Vamos a ver que es una bomba muy importante utilizada en lo que se llama sistemas de centro cerrado. Es una bomba de cilindrada variable, permite cambiar el caudal enviado sin modificar el régimen de funcionamiento. Es una cosa muy interesante. Es una bomba habitualmente más cara, de las más caras. Ya existía en 1905. No son cosas nuevas las que usamos en los hidráulicos.
Bueno, en 1905 también se empieza a introducir el aceite mineral como fluido transmisor. En la década del 30 ya aparece el elevador hidráulico, Harry Ferguson lo, eh, construye el primer tractor con elevador hidráulico de 3 puntos. Llamamos 3 puntos en la Argentina o equipos montados, que se utiliza principalmente y fundamentalmente en explotaciones intensivas. En explotaciones extensivas difícilmente encuentran equipos montados, son accionados por la barra de tiro, pero bueno, en la década del 30 ya existía el elevador hidráulico en 3 puntos, no es algo nuevo para nada. Lo mismo que el actuador a distancia, el cilindro hidráulico, el cilindro de control remoto, que llamamos, que se utiliza para levantar y bajar las ruedas, por ejemplo, que veíamos del arado ese, o de una arrastra, o de una sembradora, lo que sea. Para todos los equipos arrastrados se utilizan cilindros de control remoto, toda la distancia, como dice ahí. Ya no es algo nuevo, existe desde el 40, 50. Entonces, esa sembradora que veíamos, esa foto vieja de una sembradora que ya tenía cilindros hidráulicos para subirla, bajarla, mover los marcasurcos, los marcadores. A los fines de los 50, fíjense, casi 1960, Internacional construye la primera cosechadora con transmisión hidrostática. Es muy importante en la cosecha poder modificar la velocidad sin modificar el régimen del motor. Y eso se consigue con una transmisión hidrostática. ¿eh? Vamos a ver más adelante. Es muy importante esa innovación y es muy útil en la cosecha sobre todo. Vamos a ver el porqué. En el 60 aparece el embrague hidráulico y el convertidor de par, que vamos a ver muy breve cómo funciona. Y a partir de los 80 empieza la electrohidráulica, es decir, lo que les decía yo. En vez de accionar directamente una palanca y accionar directamente la válvula sobre el circuito hidráulico, yo acciono una perilla, un joystick, un botón, y mando una señal eléctrica, digamos, hasta la válvula, ¿está bien? Y en esa válvula, perdón, y en la válvula recién se transforma esa señal eléctrica en un movimiento que implica, bueno, el mandar a la válvula, mandar aceite hacia una de las caras del cilindro, hacia la otra para subir o bajar un cilindro. Pero ya empieza, digamos, la electrohidráulica, empiezan a reemplazarse los caños, digamos, por cables. Imagínense que el reemplazar recorridos de caños por cable implica mejorar la eficiencia, ¿no? Porque ya no tengo las pérdidas de carga. Necesito cañerías tan largas, eh, con lo que eso implica, digamos. Cañerías largas implican mayores pérdidas de carga. Bueno, empieza a popularizarse esto de la electrohidráulica, a partir de los solenoides que accionan válvulas. Y bueno, ya en el siglo nuestro, digamos, en el siglo XXI, se asocia, digamos, la electrohidráulica a computadoras. Entonces, las órdenes pasan por una computadora que termina tomando las mejores decisiones en función de mejorar el rendimiento de la transmisión, mejorar la prestación de todo el sistema. Bueno, nada, ahí está lo que les decía. La electrohidráulica básicamente, en vez de tener palancas, el lista en la cabina tiene botones, joystick y demás que envían órdenes eléctricas que pasarán a partir de algún dínamo eléctrico, y esas órdenes eléctricas llegan hasta las electroválvulas que se encuentran, que son las que accionan las válvulas, ¿no? Todo el recorrido que tengo desde el lugar de
operación, digamos, del lugar donde doy la orden hasta la válvula, se redujo a un cable, o se reemplazó buena parte de la cañería por un cable.